Aunque la famosa caza de brujas comienza oficialmente en el siglo XV, la clave de la realidad de las llamadas brujas se pierde en la noche de los siglos, la noche primitiva en la que no existen documentos escritos y solo podemos guiarnos por las huellas que ha dejado sobre la tierra la presencia del hombre. Todos o casi todos los libros que posteriormente nos han relatado el origen, la génesis de las culturas, nos hablan de una batalla inicial entre fuerzas del bien y del mal, entre un dios y una diosa, con el triunfo del primero. Desde entonces, las diosas benéficas y reinantes del Paleolítico y del Neolítico se convierten en genios malignos. Aparecen las figuras del demonio, del dragón o de las erinias, como podemos ver en la tragedia griega y en diversas mitologías. Esto significa que existió un tiempo primitivo en que lo femenino, al menos de modo simbólico, se impuso como poder en las culturas, unido a las fuerzas de la naturaleza. Posiblemente el patriarcado no fuera más que una reacción ante este largo dominio del poder reproductor de las mujeres unido a las fuerzas de la tierra. Una danza macabra de horror, locura y muerte hollaba el polvo de todos los caminos. Exaltados monjes flagelantes, masacres de odio antisemita, tenebrosas cruzadas de niños hipnotizados, frenesí sexual, prostíbulos monacales, catalépticos bailes de San Vito, anuncios apocalípticos y virulentas histerias colectivas inundaron Europa como un río en crecida de aguas turbulentas, saladas y amargas. Era la peste negra, y con ella el caos que encarnaba la entraña misma del mal. ...1349... El demonio gobierna el mundo. Patético telón de fondo que proyectará sombras y gritos sobre la luminosidad armónica del Renacimiento que comienza a vislumbrarse. La Baja Edad Media se extinguía en tres grandes convulsiones para desembocar en la placidez clásica del 480, que heredaría en las volutas de sus capiteles o en las estrofas del Dolce Stil Novo la amenaza de un eterno enigma. Además, los ánimos estaban dispuestos para reducir a cenizas cualquier tipo de impostura. Y como alguien ha dicho, la ambigüedad es el principio de toda impostura. El corazón del mal debía ser desentrañado en el más laberíntico recodo de su propia madriguera. ¿Qué o quién encarnaba el mal? Toda maldad es nada comparada con la maldad de las mujeres, afirmarán dos fervientes inquisidores germanos, autores del Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas. Detectado el mal, la mujer, fue la Iglesia la primera en reaccionar, aterrada ante esta realidad poderosa. Una implacable caza de brujas fue decretada por el Papa Inocencio VIII en la bula Summis Desirantes a Festibus. Era el año de gracia de 1484. Era el miedo al origen, a un origen cuidadosa y férreamente guardado. El miedo a la inversión original, a los mistéricos poderes no controlados por la Iglesia y su brazo secular. En el origen no hubo dioses en Europa, pero sí diosas. Aquella diosa blanca, cantada por el poeta Robert Graves, matriz de todo lo existente, madre naturaleza, madre virgen que se fecunda a sí misma. Diosa con rostro dual, masculino y femenino, que fue destronada por los adoradores del sol cuando bajaron de sus montañas. Todo quedó invertido. El cosmos fue creado por su Dios. La mujer nació del varón.
La luna ya es solo un reflejo de su sol. Anterior en el tiempo a las grandes religiones monoteístas e incluso al politeísmo griego, existían cultos que ya Hegel calificaba como mágicos y que iban unidos en general a la tierra, a la reproducción y a la mujer. Incluso en el tronco lingüístico común indoeuropeo se asocian palabras como mes lunar, menstruación y mujer. Y en las sociedades agrarias, cuyo tipo de parentesco era matrilineal, se celebraban estos cultos y ritos presididos por veneradas diosas madres. Pero más tarde, cuando el poder patriarcal invirtió las jerarquías, estas diosas se convirtieron en genios malignos, como las Erinias, las Euménides, las Bacantes e incluso Lucifer y el dragón. Tampoco hay que olvidar que pueblos enteros que se convirtieron al cristianismo con sus reyes a la cabeza, pero sin ninguna fundamentación teológica, no podían abandonar, no podían olvidar aquellas creencias antiguas. Y fuera, lejos de los núcleos urbanos donde residían los poderes institucionales, se seguían practicando, aunque en ellas se incluyeran lógicamente nuevos elementos culturales. Desde muy antiguo existe la creencia de que ciertas mujeres con especiales artes ejercían la magia y se relacionaban de modo misterioso con los poderes ocultos. Eran las hechiceras, pitonisas, curanderas y más tarde las brujas. Mujeres todas ellas que mantenían la llama sagrada de una sabiduría antigua, en clara contradicción con los poderes y principios establecidos. En Europa fue el País Vasco uno de los focos más importantes del fenómeno brujeril, hasta el punto de que un inquisidor francés, Pierre de Lancre, llegó a escribir: hay razones geográficas, morales y populares que explican perfectamente que Satanás eligiera aquella tierra como centro de sus operaciones funestas, vivero de la brujería europea. Además, se habla el euskera, lengua del diablo. Y también el clero está corrompido, porque intervienen mujeres como sacristanas. Charrak, Cámpora, Onak Barnea. Los malos genios fuera, los buenos dentro. Era esta una invocación muy común entre cirujanos o eclesiásticos mientras torturaban a las brujas o comprobaban la autenticidad de sus marcas. En realidad, cualquier mujer soltera o viuda, no dedicada a tareas domésticas o de la que se sospechara que tuviera trato sexual fuera del matrimonio, se convertía antes o después en blanco de temores o recelos por parte de sus convecinos y de las autoridades. En el año 1500 aparece el primer caso de brujería vasca en la Sierra de Amboto. Las acusadas eran conocidas como las Durangas de Embote. Esta zona de Amboto es considerada como uno de los habitáculos predilectos de la Andra Mari, la diosa madre de los vascos, que aún hoy afirman verla algunos campesinos bajo apariencias diversas. Aquí, en el duranguesado, recibe el nombre de Dama de Amboto. Posteriormente a estos casos de brujería, fue nombrado por Carlos V, Fray Juan de Zumárraga, como inquisidor mayor de la zona, y a causa de los buenos resultados de su gestión, fue elegido primer obispo de México por el emperador. En 1527 comenzó lo que iba a ser la gran caza de brujas de Navarra. La causa se siguió en Pamplona, a cargo del inquisidor Avellaneda. Las zonas más perseguidas fueron la del Valle de Salazar, donde se procesaron a 120 personas. La del Valle del Roncal, con otros 120 procesos, y la zona existente entre el Valle de Aezcoa y Roncesvalles, donde llegaron a 200 los procesados, incluidas niñas.
De 1555 a 1558 se dio el proceso civil de las brujas de Ceberio, en Vizcaya. 22 personas fueron recluidas en la cárcel de Bilbao y una de las consideradas como muy peligrosa era Catalina de Guesala, que tenía solo 8 años al hacer la primera declaración. Pero el lugar más significativo de la brujería vasca es Zugarramurdi, por sus famosos aquelarres. Don Juan del Valle Alvarado fue el comisionado para realizar los autos de procesamiento y pasó varios meses en esta zona del Valle del Bidasoa, inculpando a infinidad de personas por delitos de hechicería, reuniones blasfemas, curanderismo y otros hechos afines. La gruta de Zugarramurdi, centro de reunión de brujas y brujos, fue considerada por los inquisidores como verdadera catedral satánica. Está cruzada por el Infernu Coérreca, arroyo del infierno, y en su plataforma se instalaba el trono del diablo, de oro y madera negra, según la leyenda católica. Muchos maleficios, metamorfosis, crueldades y perversiones se atribuían a las brujas. Pero el fondo de la realidad no era más que una supervivencia de antiguos rituales, recreados y conservados posiblemente desde el Paleolítico, en los que los vascos celebraban cultos de fertilidad bajo la advocación de la legendaria diosa Mari, y que la Iglesia Católica no supo asimilar ni comprender. El proceso más importante fue el de Logroño en 1610, celebrado precisamente para juzgar a las brujas y brujos de Zugarramurdi y que concluyó con diversas condenas, incluida la de morir en la hoguera. Quien puso en claro la cuestión fue don Alonso de Salazar y Frías, encargado por la Inquisición para hacer una investigación a fondo, de la que concluyó la inocencia de aquellos que habían sido condenados. Hizo un informe en el que destacaba que en toda la comarca no se había cometido ningún verdadero acto de brujería, ya que no hubo brujas ni brujos hasta que se habló y escribió de ello. La Inquisición, respaldando las hipótesis de Salazar, publicó las célebres instrucciones de 1614, tan mesuradas y progresistas que fueron juzgadas como únicas en Europa. La pregunta obligada en estos momentos es si realmente existió o no la brujería en el País Vasco, y la respuesta también obligada es que sí existió, pero en un sentido en que los inquisidores, tanto eclesiásticos como civiles, no querían o no podían comprender. Por supuesto que existieron los famosos aquelarres nocturnos en fechas de significación especial, tanto respecto a las fases de la luna como a la posición de los astros, como por ejemplo solsticios o equinoccios. Existieron las danzas catalépticas hasta llegar a un estado de éxtasis, los afrodisíacos, los alucinógenos, las orgías sexuales, los cantos invocatorios y también la transmisión de una cultura oral largamente mantenida por estos pueblos. Pero en todas estas manifestaciones brujeriles no tenía ninguna participación la figura de Satán, que era lo que tanto inquietaba a los inquisidores y que por supuesto se inventaron. En general, la cordillera pirenaica ha sido considerada como un núcleo fundamentalmente aquelárrico y se la ha asociado con los montes del templo de Venus, aludidos en el tema de Tannhäuser. Aunque los cultos arcaicos a los que nos hemos referido se dieron en toda la península ibérica, existen lugares en los que se han mantenido durante más tiempo y con mayor arraigo, como en Galicia. Lugar en el que el fenómeno es más complejo por las diversas influencias y raíces culturales que aglutina. Elementos célticos, mitos de origen griego, romanización y profunda influencia judaizante. Por ser noite de San Xoán, noite de encantos e brusas.
por ser noite de San Xoán, teño semed, Marusa. Rastreando, por ejemplo, las huellas de esta noche de San Juan, solsticio de verano, podemos comprobar todo un cúmulo de tradiciones y creencias en la línea de hechizos y brujerías que reviven aún hoy en esta fecha tan significativa. En noches como esta aún es posible descubrir el rito de la inmersión en las aguas del océano que hace fecundas a las mujeres estériles. El mar sigue siendo considerado como origen de la vida, como caos primigenio o mater natura creadora, como elemento fecundante y purificador. La playa de la Lanzada en Pontevedra es el lugar mágico en el que se obra el prodigio si una mujer desnuda recibe 9 olas seguidas sobre su cuerpo. Y no solo el agua, el fuego sobre todo, adquiere un carácter simbólico. Miles de hogueras se encienden en esta noche de San Juan. Las invocaciones hechas en esta ocasión han de repetirse un número impar de veces, e igualmente los saltos sobre ellas, ya que según propagaron los druidas, sacerdotes celtas, el número impar es del agrado de la divinidad. La leña para estas humeiradas nocturnas ha de ser robada, quizá como recuerdo inconsciente del héroe Prometeo, que robó el fuego de los dioses. La joven Dafne, acosada por Apolo, al sentir en su loca carrera el aliento del dios que la alcanzaba, se dejó caer al suelo mientras gritaba: «Oh tierra, cógeme en tu seno». Sus pies se transformaron en raíces, sus brazos en largas ramas, su cabellera en frondosa copa, y Apolo, desesperado, consagró el laurel como árbol divino, cuyas hojas adornarían desde entonces su frente. La metamorfosis de este mito se mantiene en Berín al poner en la noche de San Juan un cardo seco bajo la cama, apareciendo florido a la mañana siguiente. Otra tradición muy arraigada en Galicia es la basada en el libro de San Cipriano, toda una guía exhaustiva para encontrar tesoros. La creencia popular tiene la certidumbre de que en las profundidades de sus grutas o bajo tierra se hallan las ricas ofrendas que los druidas depositaban a 2 o 3 metros de profundidad. El compilador de dicho libro se autodenomina como un rabino mujer, de nombre Veniciana Cabina, y atribuye su autoría a Salomón y otros sabios. Este libro está plagado de símbolos cabalísticos y se afirma que el original se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Santiago. La verdad es que nadie ha visto tal original, pero sí las múltiples copias que en riguroso secreto guardan los campesinos gallegos, cuyos poseedores son acusados de pactos diabólicos, bajo cuyo auspicio pueden verse enriquecidos de la noche a la mañana, siguiendo estrictamente el ritual. La tradición de todas estas creencias está tan arraigada que hasta la Iglesia se ha hecho cómplice, santificando a la jefa de las brujas gallegas, Comba, hoy Santa Comba, hermana al parecer de la Santa Valburga germánica. Cuenta la leyenda que un día Comba se cruzó con el Señor y este, al verla, le interrogó sobre sus propósitos. «Voy a usar de mi oficio», contestó ella. Entonces Jesús le dijo: «Enmeigar, enmeigarás, pero no meu reino non entrarás». Llena de temor de Dios, expió sus pecados con severa penitencia. El mismo Felipe II mandó a Galicia una comisión de expertos para que le informasen de la verdad sobre las brujas. Hoy se conserva dicho informe en el monasterio del Escorial y en él podemos leer que ellos mismos, los comisionados, habían visto a las 12 de la noche salir a las brujas por las chimeneas montadas en sus escobas. ¿Qué haya de verdadero, ilusorio, parecido en todo ello? No podemos saberlo, pero me inclino a creer en la fuerza de los alucinógenos. Una de las condenas por brujería más conocidas en Galicia es la que se desencadenó cuando en un lejano 4 de diciembre de 1617 una escuadra de navíos turcos arrasó la villa de Cangas.
Esta gran tragedia se atribuyó a mágicos maleficios de alguna meiga de la localidad. Una anciana de 70 años fue la víctima propiciatoria de la venganza. María de Solina o María Soliña, como la invoca el pueblo. Murió a causa de los tormentos en los largos interrogatorios, por lo que al auto de fe hubo que sacarla en efigie, hecha de cartón y paja, y llevada a lomos de un asno para escarnio y aviso de otras posibles meigas de la localidad. Desde entonces, el Arenal de Coiro, junto a Cangas, ha quedado consagrado como punto de cita para las reuniones aquelárricas de las brujas gallegas. Pero ya antes había tenido lugar en Santiago de Compostela el auto de fe más vistoso de la historia inquisitorial de Galicia. Unos 20 reos desfilaron ante el pueblo enardecido, aquel año de hambre de 1575. Pobres soldados, marineros franceses, corsarios luteranos y los 3 primeros brujos gallegos procesados por la Inquisición. Juan Coirón, Catalina Estévez y Domingo Serra, todos ellos labradores y acusados de invocar a los demonios y efectuar pactos diabólicos que les permitían realizar maravillas inverosímiles y fantásticas, así como maleficios sin cuento. Las acusaciones por brujería, durante siglos, tuvieron lugar a lo largo de toda la geografía española, llegando hasta los conventos, como el de San Plácido en Madrid, siendo acusada incluso la superiora, doña Teresa Valle de la Cerda, que después de cumplir condena fue absuelta por el tribunal. Hasta la corte se vio salpicada por esta locura colectiva. La estulticia de Carlos II era inexplicable sin recurrir a un hechizo. Según una monja vidente, la culpable en este caso era la reina madre, doña Mariana de Austria. Todas estas supercherías contribuyeron a mantener un rey débil y manejado, una corte corrompida y un país mal gobernado y hambriento. Todo un ambiente de miedo e incertidumbre se cernía sobre la población. Cualquiera podía ser sospechoso y convertirse en reo, ya que en el Martillo de las Brujas, manual de inquisidores, bastaba el mínimo indicio para ser condenado. Para iniciar una causa, basta la acusación de un particular o la denuncia sin pruebas hecha por persona celosa. Lo más corriente es, sin embargo, que el juez la abra ante el rumor público. En determinados casos puede bastar el testimonio de un niño. También el de ciertos enemigos de la persona acusada. El juez tiene plenos poderes. El tormento ha de usarse libérrimamente. Si aun en él no declarara el reo, es posible admitir que es por encanto diabólico. La retractación y el arrepentimiento no libran de la muerte al convicto. No es de extrañar que estos extremismos sirvieran al poder para perseguir a sus enemigos políticos, ya que la autoridad indiscutida del Santo Oficio sobrepasaba las leyes y fueros que protegían al ciudadano. Pero en realidad, las brujas y brujos nunca deberían haber sido considerados como herejes, pues sus creencias y cultos se remitían a las antiguas diosas que nada tenían que ver con el cristianismo. Profundizando en el misterio de las llamadas brujas, podemos llegar a la conclusión de que a través de sus rituales y creencias han pervivido hasta nosotros multitud de leyendas, secretos iniciáticos, culturas ya enterradas, ciertos conocimientos de medicina natural y sobre todo la persistencia de un origen que se niega a desaparecer. Sí es cierto que en todo ello había mucho de histeria individual y colectiva, pero también es cierto que a través de la somatización
de esta cuestión tan propia de las mujeres, Sigmund Freud descubrió la profundidad del inconsciente y Carl Jung atisbó una cierta ánima de la especie, es decir, una cierta memoria ancestral a través de la cual los mitos vuelven a soñarse a sí mismos y pertenecen a nuestra civilización a través de culturas y generaciones. La creencia popular atribuía el liderazgo de las brujas a la diosa Diana, tras la cual volaban por los cielos para acudir a sus aquelarres nocturnos. Diana era representada como cazadora y guerrera, en definitiva como una amazona, figura asociada a las mujeres no integradas en las sociedades patriarcales y que desarrollan ciertos poderes, como eran las brujas. Igualmente Dioniso, o Baco, el dios vino, suele aparecer con ninfas, sátiros, dríadas y silenos que en sus fiestas danzaban al son del tamboril. ¿No es esta la imagen de un auténtico aquelarre? Posiblemente la representación de Baco como macho cabrío fue utilizada por la Iglesia como identificación del demonio. El culto a Dioniso dio lugar tanto a ciertas religiones mistéricas como al nacimiento del teatro. Las bacantes, que formaban parte de su séquito, portaban tirsos o varas enramadas que posiblemente han sido sustituidas en la imaginación popular por la escoba de las brujas. Otro de los atributos simbólicos de las brujas era el caldero, que representa en la tradición celta el receptáculo de las fuerzas de transformación y fecundación. Significa el recipiente natural del océano inferior, de las fuerzas de la vida. El cáliz, posteriormente, sería una sublimación y sacralización del caldero. También la danza, presente de un modo invariable en los aquelarres, representa un proceso, un devenir. El arte rítmico es símbolo del acto de la creación. La danza, además de producir la catarsis individual y colectiva, se creía que provocaba determinados efectos en relación con la fertilidad de los campos, los animales y los seres humanos. La antítesis simbólica de la bruja es el héroe, y concretamente en la Europa medieval, el héroe cristiano, como San Jorge. Significa la misma oposición existente entre los cultos lunares y solares. La luna, como divinidad nocturna, que regenta las fuerzas oscuras de la vida y la materia, y constituye el principio femenino, y el sol, como representativo de la racionalidad, el espíritu, la ley y el principio masculino. La imagen de la bruja se asimila más al dragón o a la misma efigie demoníaca. Hoy todavía encontramos abundantes cruceiros que intentan paliar los efectos maléficos de las divinidades femeninas. Hécate, diosa de las encrucijadas, soberana de las almas de los muertos, ha de ser aplacada con ofrendas y exorcitada con símbolos sagrados.
Aún hoy existe un temor inconsciente a la venganza de las diosas vencidas, traicionadas, y se admite un cierto poder de las fuerzas nocturnas, de las brujas, sus maleficios y sus conocimientos de la sabiduría arcaica, sus poderes. A lo largo y lo ancho de toda la península ibérica proliferaron cultos lunares que se mantuvieron a través de las llamadas brujas y siguen manifestándose tímidamente en el folclore, la artesanía y algunas costumbres primitivas. Diosas y brujas han sido y serán las dos caras de una misma moneda.